¿Beck y yo tenemos algo que decir? Sí, pero ¿importa lo que digamos? Mori sonríe. No realmente. Como la luz del día, de Moebius. Capítulo 23. La palabra más bonita. Puedo tomarme unos días libres de la escuela. No seas ridícula, amor. Solo es mi mamá. Fring mira a Rebeca hasta que ella cede. Está bien, es mi mamá. Lo entiendo. Pero no creo que necesites darle un trato especial. Ante el silencio continuo de Fring y su mirada aún más incrédula, Beck suspira y cierra su laptop. Creo que tomarse unos días libres es una excelente idea, mi amor. Me alegra de que estés de acuerdo. Fring besa la mejilla de Beck y le adea la cabeza. ¿Quieres mimos? Mimos. Abriendo los brazos para dejar que Fring se acomode cerca, Rebeca cierra los ojos y solo disfruta de la sensación de estar sentada allí, en silencio, con su prometida, antes de que comience el caos. Es importante para mí que tu familia me quiera. Lo sé, pero lo hacen. Te dije, ellos me quieren más de lo que te quieren a ti, sí. Sé que eso no es cierto, pero te agradezco que lo digas, ¿no? Ciertamente te quieren mucho. Lo suficiente como para superar el hecho de que nos conocimos hace menos de 3 meses. Sí, probablemente. Beck suspira. No es un sonido de tristeza y exactamente está contenta. Claro que está contenta. Pero sentirse tan establecida la hace sentir inestable. Se ríe de la ironía. Me pregunto cuánto tiempo más sentiremos que es importante explicar cómo todo sucedió tan rápido, pero estamos tan seguras. ¿Crees que no estamos seguras y por eso seguimos repitiéndolo? Puedes sentir como Fring se tensa en sus brazos y no se sorprende del silencio que sigue a su pregunta. Espera, siempre espera. ¿No estás segura? La respuesta de Rebeca es inmediata y tajante. No, yo tampoco. Fring se aparta un poco, solo lo suficiente para que ellas puedan mirarse mientras hablan. Golpea su rodilla contra la de Rebeca y aprieta su mano. Podemos fugarnos si quieres. Sí, claro. Hablo en serio. La oferta es tentadora. Parece que todas sus conversaciones últimamente han sido sobre el matrimonio. Extraña estar simplemente con su novia hablando sobre películas, comida, noticias y cualquier otra cosa aleatoria que les venga a la mente. Fugarse ahorraría muchos dolores de cabeza, incluso si tendrían que lidiar con las consecuencias de sus familias y amigos. Al final del día, Beck solo quiere estar casada con Fring. Aunque siempre soñó con una gran boda, con Fring no le importa si hay una gran ceremonia o una fiesta enorme o si siguen todos los pasos correctos. Sabe que a Fring le importa un poco, al menos con la parte tradicional. Si se fugan, podría hacer esas cosas en silencio, tal vez con Fring y la mamá de Fring, y luego todo terminaría y estarían casadas. Quería una boda de cuento de hadas, hasta que me di cuenta de que una boda de cuento de hadas viene con un montón de equipaje. ¿Equipaje? Beck lo piensa y trata de explicarlo mejor en tailandés. Quería ser una princesa en medio de una gran fiesta, pero la gente tiene que estar en la fiesta, y los padres tienen expectativas de nosotras, también los amigos. Quiero que nuestra boda sea como nuestro compromiso, aleatoria, tranquila, solo nosotras, pero no podemos hacer eso, ¿verdad? Fring sacude la cabeza. No, pero... Beck, ¿por qué querías una gran boda hasta que me conociste? ¿Todavía no quieres ser una princesa?
Yo... Rebeca frunce el ceño mientras la piensa, dándose cuenta de por qué Frin está molesta de que Rebeca esté dispuesta a renunciar a sus sueños de infancia sobre la boda perfecta. Tú me haces sentir como una princesa todos los días, Pifrin. Yo no creo que necesite toda la pompa. Eso es dulce. Frin se inclina para besar la mejilla de Beck. Pero quiero un vestido bonito y muchas flores. Solo hay una respuesta buena para eso. Sí, querida. ¿Quieres usar un vestido también? Creo que sí, aunque me vería bien en un traje. Estoy de acuerdo, Frin. Rebeca da un golpecito juguetón en el muslo de Frin. Pero ya sé qué vestido quiero para nuestra boda. Si vamos a tener una grande y elegante. Así que guardaré un traje para la recepción. Frin tiene la mirada perdida y sus mejillas se sonrojan. ¿Me estás imaginando en un traje? El rubor se profundiza. No, no exactamente. Rebeca le da un golpe ligero en el brazo. ¿Qué? No puedo evitarlo. Te verías realmente bien sin el traje también. Beck no responde. Se mueve para que Frin ya no esté en sus brazos y se desliza por su regazo para sentarse sobre ella. ¿Qué tal sin mi pijama bonito? Frin sonríe y tira del suave camisón que Rebeca lleva puesto como parte de su pijama, levantándolo y arrojándolo al suelo. Se te ve casi igual de bien. Rebeca y Frin llegaron al café de Ploy tarde en la mañana, después de que se fue la multitud del desayuno. Las tres se encontrarán con la mamá de Beck, quien acaba de llegar desde Londres. Beck había ofrecido recogerla en el aeropuerto, pero Mori rechazó la oferta y dijo que preferiría conocer a la mamá de Frin inmediatamente, lo cual hizo que Rebeca sospechara. Frin observa cómo su mamá corre de un lado al otro por el café, enderezando sillas y cuadros, ajustando plantas para que sus hojas apunten de una manera, luego de otra. Mira a Rebeca, que está detrás del mostrador. Beck le hace un gesto con los hombros. Mamá, no creo que a Mori le importe en qué dirección estén las plantas. ¿Qué? La mamá de Frin mira hacia abajo. Oh, sabes, ni siquiera me había dado cuenta de lo que estaba haciendo. Siempre la hija educada. Frin esconde su sonrisa detrás de la mano. Beck sale detrás del mostrador y se une a Frin en su mesa. El fuerte chirrido de las sillas de plástico cuando se acerca llenan del café vacío, pero rompe el hechizo de nerviosismo que tenía Ploy y decide unirse a ellas también. Te prometo que mi mamá está emocionada por conocerte. No creo que importe mucho lo que las plantas o los cuadros o... Deja la frase incompleta. Sabe que su mamá puede ser un poco snob a veces, pero también creció pobre en Tailandia. Rebeca está bastante segura de que su mamá está más curiosa que crítica cuando se trata de Ploy. Oh, lo sé, Becca. En las últimas semanas, Ploy ha estado probando apodos que le gustan para Rebeca y se ha quedado con este. Hemos hablado algunas veces. ¿Han hablado? Tanto Frin como Rebeca preguntan al unísono, sonriendo entre ellas y se sonrojan cuando Ploy hace un clic con la lengua. Ustedes dos son muy lindas. Y sí, claro que hemos hablado. Mira entre ambas. ¿Pensaron que no? Definitivamente no lo sabíamos, responde Frin por ambas. Pero es realmente maravilloso. Rebeca no está tan segura. No puede quitarse la sensación de que su mamá está tramando algo. Como si pudiera leer los pensamientos de Rebeca, Frin aprieta su mano y le lanza una mirada de «No te preocupes, cariño». Funciona a la perfección. Hasta que Mori llega. Frin y Rebeca están de pie, inmóviles, en su lugar, ambas mirando a una mesa en la esquina del café, después de varios minutos en los que casi no se mueven. Una clienta las interrumpe.
Frin toma su pedido y luego le dice a Beck en inglés dónde encontrar lo que necesitan. Después de atender a la clienta, inmediatamente se acercan de nuevo y una vez más se quedan completamente quietas, mirándose. «Amor», susurra Beck después de un minuto. «¿Qué está pasando?» «No lo sé», responde Frin también en un susurro. «Creo que nuestras mamás se están llevando bien». «Esto es bueno, ¿verdad?» «Sí». Como si intentara aclararse la situación, Frin apoya su mano en la parte baja de la espalda de Beck. «Creo que es muy bueno». Beck asiente y deja escapar un profundo suspiro. Se recuesta en el toque de Frin. Sus madres han estado hablando animadamente, riendo e incluso abrazándose ocasionalmente en momentos totalmente aleatorios. Cuando Mori llegó, había corrido directamente hacia Ploy como si fueran hermanas, y Beck y Frin no han dejado de mirarse desde entonces. Rebecca ya pensó en revisar a su madre por fiebre, pero no quiere ser grosera. No es que pensara que a mi mamá no le gustaría la tuya, pero, moviéndose para abrazar a Beck por detrás, Frin sonríe y mete su cabeza en el hombro de su novia, sabiendo que piensa que su mamá puede ser un poco snob. «No lo digas tan alto. Ella puede oírte». «Oh, definitivamente lo oirá». «¿Oír qué?» Mori se acerca al mostrador y mira a las dos chicas. «Aprecio que dejen que Rebecca se cuelgue de ti como si esto fuera Occidente». Frin sonríe. «Quiero que Beck se cuelgue de mí sin importar dónde estemos». «Encantadora», susurra Rebecca de nuevo, besando suavemente la mejilla de Frin antes de volver a girarse hacia su madre, ignorando el comentario sobre su pegajosidad. «Entonces, supongo que aceptaste la dote». Mori ríe y asiente. «Por supuesto. Te dije que lo había hecho. Tuvimos que tener una pequeña conversación sobre quién será el novio. Como tú no estás haciendo nada y Frin tiene trabajo, ambas acordamos». «No estoy haciendo nada, mamá». Incluso en la comodidad de los brazos de Frin, Rebecca se tensa. «No más de lo que tú haces, desde el día que te casaste con papá. Yo aún no estoy casada. Y no voy a estar desempleada para siempre». Frin carraspea para evitar que las dos mujeres caigan más en su ciclo habitual. Por mucho que esté orgullosa de poder apoyar a Beck en este momento, sabe que no es algo que ninguna de las dos haya planeado a largo plazo. Beck quiere volver a trabajar de alguna manera y Frin tiene planes de seguir trabajando y honestamente no tiene problema con la idea de que Beck sea una esposa que se quede en casa y algún día madre. Pero también sabe que no puede dejar a Rebecca sola todo el día como ama de casa aún. Es muy probable que queme su departamento haciendo algo completamente inocente como lavar los platos. ¿Puedo ofrecerte algo, Mori? Ploy y yo queremos saber cuándo planeas hacer la ceremonia de la boda. Es el turno de Frin de tensarse. No hemos decidido. Ha sido una conversación de idas y vueltas durante un par de semanas. Hay tantas cosas que las dos tienen que considerar y Beck es el tipo de persona que quiere tomarse el tiempo para considerar cada una de ellas. No es que Frin no lo haga. Pero sabemos que queremos tener nuestro primer hogar primero. Algo más grande. Entonces consigámoslos mientras yo esté aquí. ¿Perdón? Rebecca, ¿puedo hablar un momento a solas con Frin? ¿No? Mori pone los ojos en blancos y aprieta los labios, esperando a que Rebecca ceda. Rebecca, sin embargo, se niega. No es una niña y no lo había sido desde hace mucho tiempo, y aunque tal vez le haya ocurrido que está actuando exactamente como su madre espera que actúe, y exactamente como su madre actúa, sigue insistiendo en mantenerse firme sin ninguna razón particular, más allá de un vago deseo de afirmar su independencia. Mamá, ella de todas formas me lo va a contar más tarde. Entonces que te lo cuente más tarde. Ahora mismo me gustaría hablar con ella sin que mi hija me interrumpa. No interrumpo. Hay un momento cargado de silencio antes de que las tres mujeres se ríen. Rebecca mira a Frin y asiente en silencio.
Las observa mientras se alejan de su alcance. Tu madre va a ofrecer comprarles una casa. Beck se gira cuando Ploy se acerca al mostrador. Lo imaginaba, hace una mueca. Desearía que no lo hiciera, pero no tengo idea de cómo detenerla. Tengo la sensación de que decirle que no es un desafío. Sí. Sonriendo, Beck se mueve para devolverle a Ploy su lugar habitual, junto a la caja registradora. Me resulta muy fácil decirle que no. Lo difícil es hacer que me escuche. La forma en que Ploy lo dice hace que Beck levante una ceja inquisitiva. Ella dijo algo similar sobre ti. Por supuesto que lo dijo. ¿Es falso? Aunque su silencio es suficiente respuesta, Beck niega con la cabeza. No, en absoluto. Yo también ofrecí ayudar. Los ojos de Rebeca se abren de par en par. ¿Qué? No. ¿Estás molesta porque todos nosotros vamos a ayudarles a comprar una casa? ¿O estás molesta porque soy yo y crees que no puedo permitírmelo? Eso hace que Rebeca se detenga. Se da cuenta de que aceptaría sin problemas una casa de parte de sus padres, sabiendo lo que valen y hasta dónde pueden llegar su dinero aquí. De hecho, ella y Fring ya han tenido esta conversación en medio de toda la charla sobre matrimonio. Una fracción de los ahorros de Rebeca sería más que suficiente para pagar un buen lugar en Van Gogh, pero el punto es comprarlo juntas, y aunque Fring tiene un buen trabajo estable, no ha estado presupuestando con la idea de comprar su casa inicial con su futura esposa. Beck se pregunta si sus padres sienten lo mismo, queriendo ser parte de este siguiente paso en sus vidas. Después de un momento, respira hondo para mostrar su arrepentimiento. Lo siento, mamá. Gracias por tu generosidad. Ploy sonríe y le da un pequeño codazo a Rebeca en el brazo. Es un verdadero placer. Fring es mi única hija y nunca pensé que encontraría a alguien como tú, Becca. No voy a arruinarme, te lo prometo. Solo quiero estar involucrada. Becca siente. Lo entiendo completamente. Bien. Ploy sonríe ampliamente. Esperemos que Fring sienta lo mismo. Justo fuera del alcance de la voz, Fring nerviosamente da saltitos de un pie al otro mientras espera que Mori diga lo que sea que tiene planeado decir. Fring cree que sabe lo que va a decir. Mira cómo su propia madre se acerca a Beck y de repente se tensa. ¿Dividir y conquistar? Relájate, Fring. No voy a ponerle condiciones a la boda. Sus ojos vuelven rápidamente hacia Mori. Lo sé. Entonces el problema es que preferiría comprar mi propia casa para Beck. Mori se ríe. Supongo que debería haberme preocupado por las 2 hijas que tengo interrumpiéndome, incluso la educada. Fring se sonroja y baja un poco la cabeza. Lo siento. Andrew y yo queremos ayudar, no pagar todo. Hablé con tu madre y ella también quiere ayudar. Eso explica por qué Ploy está con Beck ahora. Fring echa una mirada rápida hacia detrás del mostrador, donde las dos están en una animada conversación. Al menos no parece malo. ¿Qué? No, absolutamente no. Me temo que todos hemos decidido. Mi mamá es una mujer adulta que puede elegir lo que quiere hacer con su dinero, ¿verdad? De alguna manera esto le parece una trampa. Nunca ha discutido con Mori, pero la tentación es fuerte, casi lo suficiente como para anular su necesidad inherente de mantenerse educada con una persona mayor. No solo una persona mayor, sino su suegra, en todo menos en el sentido legal. Suspira y pregunta con desánimo. ¿Beck y yo tenemos algo que decir? Sí. Pero, ¿importa lo que digamos? Mori sonríe. No realmente. Cuando encuentren una casa que les guste y esté dentro de su rango de precio,
Añadan 1.000.000 de baht al precio más alto. Frin consigue abrir los ojos tanto que casi le salen lágrimas. Eso es demasiado. ¿De verdad? Mirando por encima del hombro de Mori, Frin logra captar la mirada de Rebeca esta vez. Se miran en silencio, comunicándose sin palabras. Beck inclina la cabeza, luego la sacude. Frin respira profundamente y cierra los ojos, corriendo números y escenarios en su cabeza. Está tratando de pensar en todas las peores cosas que podrían suceder, seguirlas hasta su conclusión lógica y decidir si esas cosas son imposibles de manejar. Está tratando de controlar su ansiedad y su culpa. Está bien, dice después de un momento, pero los 5 deberíamos sentarnos y hablarlo juntos. Por supuesto, Frin. Mori sonríe, y eso hace que Frin sienta que, sea cual sea la trampa, ahora está atrapada en ella. Eso es una gran idea. Rebeca y Frin están acostadas en la cama. Todavía es temprano en la noche, pero ambas están agotadas por su día, preocupándose por sus madres y luego manejando las expectativas de ambas. Frin está en su lugar favorito, acurrucada en los brazos de Beck, mientras Beck le frota suavemente la espalda. Sus piernas están entrelazadas y de vez en cuando el aire acondicionado sopla sobre ellas, Frin se acurruca aún más. Beck está tan feliz ahora mismo que tiene miedo de arruinarlo con palabras. Si compramos una casa antes, podemos casarnos antes. Sí, pero quiero esperar. ¿Para casarte conmigo? Haciendo pucheros, Rebeca se aleja para poder mirar a Frin. Ella había tenido razón, y esto está peligrosamente cerca de arruinarse con las palabras. Sé que no lo dices en serio, pero me vas a entristecer. Frin sacude la cabeza. No lo digo en serio, Beck. Sé que la ayuda de nuestros padres lo hace más rápido, pero todavía quiero que sea nuestro. Cuando consigas un trabajo y cuando estemos de acuerdo en que tenemos el dinero que queremos tener para comprarlo. Ella se aleja. ¿Alguna vez has pensado que es extraño lo rápido que sucedió esto? Bueno, si no lo hiciera, responde Rebeca en voz baja, su voz con un humor seco. Todos se asegurarían de preguntarme cada vez que los viera. ¿Tú también? Yo también. Es latín, Bueno, en realidad no sé si realmente sucedió. Supuestamente son las últimas palabras de Julio César. ¿No fue apuñalado por su mejor amigo? Sonríe. Sí, exactamente. Y un montón de otras personas. Suponiendo que no lo diga literalmente, Frin espera a que Beck le explique por qué le está comparando con un asesino. Es una broma tonta, acerca de que me preguntes lo mismo que todos los demás. Rebeca empuja un mechón de pelo hacia atrás de la cara de Frin, metiéndolo detrás de su oreja. Sus ojos se encuentran. No creo que sea extraño. Y no importa cuántas veces alguien pregunte, incluso tú, nunca será extraño. Increíble tal vez, si no fuera yo quien lo viviera, pero no es extraño. Te amo, Frin, y lo he hecho desde el día en que nos conocimos. Estamos separadas por la distancia y las circunstancias, y ahora no lo estamos. Ahora nunca lo seremos. No estaremos nunca más separadas. Y es perfecto. Los ojos de Frin brillan con lágrimas a punto de derramarse y toma una respiración profunda y temblorosa para poder responder, pero antes de que tenga la oportunidad, Beck la besa. El beso es suave y gentil, pero a medida que se abrazan, evoluciona hacia algo más. Beck la empuja de vuelta a la cama, ahorcajada sobre ella.
Frin mira hacia arriba y vuelve a encontrar sus ojos. Ella descansa sus manos en las caderas de Rebeca y a pesar de las lágrimas que ahora han comenzado a derramarse, su sonrisa es feliz. Eso es dulce. Deberías guardarlo para nuestra boda. Lo haría, pero me vas a hacer esperar tanto. Creo que puedo hacerlo mejor. Beck se acerca y golpea la nariz de Frin. Frin, ¿lo prometes? Sí, lo prometo.